Como bien dice la pregunta, seleccioné el tema de minerales traza simplemente porque Argentina es un país, como muchos otros, donde gran parte de la producción de leche se realiza en sistema de pastoreo y, y entonces hay muchas cosas que, a diferencia de los sistemas encerrados, no se hacen de una manera adecuada. Inclusive los sistemas encerrados, muchas veces por cuestiones de costo en relación al precio de la leche, el productor siempre quiere gastar la menor cantidad de dinero posible, ¿no? En este caso, yo voy a hablar de minerales traza, principalmente de los que vemos a la derecha como el cobre, el selenio, el zinc y el manganeso, porque son los más importantes, de alto impacto en la salud de los animales. Y en cuanto a vitamina, seleccioné para hablar de la vitamina A y de la vitamina E, como las dos más importantes. Estos minerales están presentes en los tejidos de los organismos vivos en muy baja proporción o concentración, pero son realmente sumamente importantes porque cumplen funciones muy específicas y estructurales. Entonces, es ahí la importancia. Y estos minerales trazas, hay requerimientos bien definidos para cada categoría de animales. Eh, Nosotros los aportamos con los alimentos, pero cabe aclarar que muchas veces cuando nosotros confinamos los animales y los sacamos de su hábitat natural, hay alimentos como por ejemplo el silaje de maíz, que tiene muy baja proporción o muy baja concentración de estos minerales trazas y también de vitaminas. Entonces, es por eso que se hace tan importante prestar atención a estos minerales, ya que además actúa sobre la actividad ruminal, la fermentación y la absorción de estos minerales a nivel intestinal. Lo importante a tener en cuenta es que tanto los minerales trazas como las vitaminas, principalmente la A y la E, afectan fuertemente a la salud de los animales y al crecimiento de los animales. Entonces, es por eso que resultan tan importantes. Los sistemas productivos, generalmente en estos sistemas se producen cambios en los requerimientos de un rodeo debido al efecto que nosotros hacemos o al desafío, ya sea en la producción que nosotros exigimos, por ejemplo, la recría empezamos a alimentarlo para mayor ganancia de peso, entonces además los encerramos, como vemos en esta imagen aquí, donde ponemos alta densidad de animales. Eh, Cambiamos el sistema de alimentación, utilizamos silajes, por ejemplo, utilizamos alfalfa inificada. Entonces, de esa manera, estamos ejerciendo un efecto sobre los animales donde podemos, ya sea tanto como someterlos a un sistema de estrés, ya sea por falta de sombra, por hacinamiento, por el tipo de alimento, o a veces, como le dije recién, mediante el uso de alimentos como subproductos agroindustriales, expeller, africhillos y también silajes, donde las vitaminas principalmente sufren cambios profundos y además algunos microminerales están en muy baja concentración. Es por ello que esos sistemas productivos entonces empiezan a tener una vista muy especial, porque nosotros vamos a exigir un aumento de peso determinado, que generalmente queremos una recría intensiva, acelerada, con alta producción individual. Cuando nosotros lo sacamos de pastoreo, como por ejemplo el caso de Argentina, es muy importante porque en Argentina tenemos la suerte de tener mucha pastura de alfalfa, que esta alfalfa tiene en realidad en estado verde vegetativo una alta concentración de vitaminas y muy alta concentración de microminerales. Cuando sacamos de ese sistema, comienzan a aparecer todas las carencias o deficiencias, ¿no? También el estrés, como le dije recién, por calor, por barro,
el agua mismo, ya sea la calidad del agua o la disponibilidad, también pueden producir estrés y además van a tener un efecto sobre el requerimiento en estos animales, ¿no? Dentro de los conceptos para recordar más importante es que la mayoría de los requerimientos establecidos, por ejemplo, llámese el sistema NRC o los estudios que se van publicando en los journals, se enfocan sobre situaciones de deficiencia. O sea, generalmente se evalúa, hasta por lo menos los últimos 10 o 15 años, se evalúan situaciones donde se aportan cantidades suficientes para que los animales no manifiesten carencias. Pero en algunos casos, el suministro levemente superior de esas cantidades puede mejorar la salud y el desempeño. Como bien sabemos, los sistemas de nutrición hoy están muy activos en cuanto a la actualización, principalmente el sistema de la Universidad de Cornell, donde es un sistema que se actualiza constantemente y donde va sumando toda la información que se publica sobre estos requerimientos. ¿Por qué? Porque actualmente se trabaja mucho en la prevención. El objetivo principal de toda la nutrición es prevenir las enfermedades y no estar viendo si tenemos o no la deficiencia. Por lo tanto, los trabajos ahora generalmente que se publican están basados en ver eh, cómo mejorar la prevención de las patologías en estos animales. Es importante comprender que la pérdida de la función, o sea, cuando nosotros vemos al animal ya con problema, es tarde, porque la pérdida de función ocurre antes de que la enfermedad sea clínica. Por eso generalmente los microminerales y las vitaminas producen pérdidas de manera silenciosa. O sea, nosotros no nos damos cuenta de que estamos perdiendo desarrollo, crecimiento, o bien a través de los problemas clínicos, por ejemplo, neumonías o diarreas, estamos gastando plata en antibióticos, por ejemplo, para poder solucionar ese problema clínico. Y en realidad, todo eso que cuando nos damos cuenta ya es tarde, se puede solucionar o prevenir mediante el suministro adecuado de vitaminas y minerales. Siempre digo que, por lo menos hasta hace unos años, decía que los microminerales y las vitaminas a los productores les decía que es una cuestión de fe, porque es difícil medir realmente, o bien no es común o no es frecuente, medir las concentraciones en sangre, en hígado, sobre todo sistema de campo, ¿no? O sea, actualmente en Argentina hay algunos laboratorios que lo hacen. Recientemente hicimos un trabajito con un par de productores que tienen muchos problemas en calidad de agua, pero en realidad no es lo que hacemos frecuentemente. Entonces, lo que sí hacemos es ver o evaluar la baja casuística que hay, por ejemplo, en los sistemas y cómo vamos mejorando con el uso de esta metodología. Sabemos que, y hay muchos trabajos actuales en esto, sabemos que a medida que nosotros aumentamos la concentración, el suministro o el consumo de nutrientes, vamos a mejorar o a sacar a los animales de una zona de deficiencia a una zona donde está eh, la fisiología normal, clínica y sin problema, eh, donde el animal se desempeña relativamente bien en un correcto estado de salud. En algunos casos, si nosotros lo vamos a suministrar de una manera exagerada o en mayor concentración de, de lo que se requiere, podemos inclusive llevar a esos animales a una zona marginal de toxicidad o de muerte. O sea que los minerales, no solo la carencia es un problema, sino que los excesos también son problemas porque algunos de ellos se depositan, por ejemplo, en hígado, y de esa manera van a producir también trastornos de la salud. Uno de los puntos que más se viene trabajando, yo diría que en los últimos 15 años, es el tema del estrés oxidativo, ¿sí? Quizás ya hace mucho tiempo, donde
en realidad, cuando nosotros aumentamos el metabolismo de los animales a través de la mayor ganancia de peso, a través de la mayor producción de leche, obviamente, en las vacas, cada vez se consume más cantidad de energía en el organismo y esta mayor demanda energética del organismo está relacionada principalmente a nivel celular de mitocondrias con la producción de energía para los tejidos, o sea, de ATP. Pero de todo eso, aproximadamente un 3% va a dar origen a radicales libres, o sea, son moléculas con electrones libres dentro del organismo, donde rápidamente van a estar acoplándose a otros componentes, ¿sí? Y eso hace que se produzca una inestabilidad de la célula, de la membrana, ¿sí? Que son muy reactivos y que puede llevarse también como una reacción en cadena. O sea que un sitio donde ocurre esta inestabilidad de membrana, se une ese radical libre con otro componente porque lleva un electrón y a partir de ahí se empieza a producir un daño celular, puede ser muscular, puede ser de un tejido determinado, y es un lugar donde comienza a ser un sitio para la enfermedad. Lo mismo ocurre con el desarrollo de células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Toda esta acción para contener a esos radicales libres está controlada principalmente por enzimas. Una gran cantidad de enzimas que son las enzimas donde actúan estos microminerales y vitaminas, ¿sí? Por eso se llaman generalmente algunas vitaminas que tienen efecto antioxidante. A ese balance entre el desequilibrio que se produce en los radicales libres y el efecto de esas enzimas, se lo llama estrés oxidativo. O sea que sería el balance entre los componentes prooxidantes del metabolismo y antioxidantes o de defensa que tendría en este caso el organismo, como por ejemplo los dos típicos son la vitamina E y el selenio. Ahora bien, eso lo van a ver actualmente en vaca lechera una gran cantidad de publicaciones a nivel de glándula mamaria, mastitis, pero por suerte en los últimos años se le viene dando mucha importancia, a pesar que hay muchos trabajos viejos, principalmente en animales jóvenes, teniendo en cuenta los problemas pulmonares, los problemas de conjuntivitis, los problemas también intestinales, ¿no? Dentro de los microminerales me gusta poner a simbolizarlos como los cuatro fantásticos porque realmente cada vez se le encuentran más funciones al manganeso, al zinc, al cobre y al selenio, y realmente son sumamente importantes. Sin duda que creo yo que otros minerales como el yodo para muchas zonas es muy importante y realmente en algunos lugares no se le está dando la importancia necesaria. Pero principalmente con esos minerales, cuando nosotros los aportamos en la dieta, por ejemplo, no siempre todos tienen la misma biodisponibilidad para el organismo. O sea, ¿qué quiero decir? Que no todos los minerales van a estar disponibles o las fuentes de minerales van a estar disponibles de la misma manera en el sistema digestivo. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el óxido de zinc que aportamos en la dieta para aportar zinc, si bien tiene alrededor de un 72%, solamente el 12% de ese zinc se va a poder absorber. El sulfato de zinc, por ejemplo, aproximadamente el 20% se puede absorber. Ahora bien, fíjense el cobre. El óxido de cobre prácticamente no se absorbe apenas entre el 1 al 2%, y el sulfato de cobre, que es uno de los más utilizados, se absorbe alrededor del 5 al 7%. O sea que cuando nosotros los aportamos, tenemos que estar seguros cuál es la fuente que estamos utilizando o por lo menos estar confiados con la empresa que nos provee para saber que está usando alimentos de alta biodisponibilidad. Estos microminerales que yo le decía que son muy importantes y que actúan en una gran cantidad de enzimas,
Una de las típicas para lo que estudiamos veterinario, lo que tienen algún estudio en ciencias biológicas, es la superóxido de dismutasa. Esta es una enzima que en realidad está en muchos órganos donde hay muchas isoenzimas, o sea, vemos la tipo 1, 2, 3, etcétera, donde se encuentran en distintos lugares. Por ejemplo, en los glóbulos rojos, en la mitocondria, en el líquido extracelular. Y podemos ver que aquí, para esa enzima, dependiendo a dónde se encuentra, vamos a encontrar que el cobre, el zinc, el manganeso son los microminerales más importantes que están asociados y son imprescindibles para la función de esa enzima. El tema es, como dijimos hoy, que estos microminerales el animal los debe consumir en miligramos por día, muy baja cantidad. Y por otro lado, es muy baja la absorción intestinal. Entonces, aunque se requiera muy poco, muchas veces se presenta esa carencia. Una de las enzimas más estudiadas históricamente y que se conoce mucho la actividad es la glutatión peroxidasa, que es dependiente del selenio, ¿sí? Muchos conocen la llamada enfermedad de músculo blanco, necrosis de Senker, que es una patología de animales que tienen carencia de vitamina E y selenio, donde esta sí lleva a la muerte. En Argentina se da bastante seguido, con bastante frecuencia, esta patología, debido a la importancia de los órganos que puede comprometer, por ejemplo, pulmón, corazón, la lengua, el diafragma, por ejemplo, músculos intercostales. Entonces, son órganos vitales, caso de corazón o músculos intercostales, donde realmente cumplen funciones biológicas principales, ¿no? Y después también se conoce una acción muy importante sobre la inmunidad, ¿no? Que en esto se viene trabajando bastante, como por ejemplo en el caso de zinc, que promueve la actividad del timo y la diferenciación de los linfocitos T. Esto sirve justamente como barrera de defensa del organismo contra las infecciones que puede hacer frente el animal. Por ejemplo, cuando llevamos a los animales en un sistema de hacinamiento, de recrías, en un field, por ejemplo, o bien en la vaca lechera cuando inicia la lactancia, que piensen ustedes que se triplica o quizás se cuadruplica la necesidad o la demanda de energía respecto al estado de vaca seca, ¿no? En el caso del cobre, es esencial para el desarrollo y crecimiento, mantenimiento y funcionamiento del sistema inmunológico, o sea, es sumamente importante el cobre. Y es necesario para la diferenciación, la maduración y activación de los distintos tipos de células inmunocompetentes. O sea que son dos minerales sumamente importantes para las defensas del animal hacia las distintas patologías. Además de esto, sabemos, sobre todo los que trabajamos en producción de leche, que estos minerales también integran las estructuras de los tejidos blandos, como por ejemplo uniones cruzadas de tejidos como el colágeno, la queratina, por ejemplo, el subcutáneo, también son necesarias para el desarrollo óseo. Carencias de cobre, por ejemplo, en animales en crecimiento, se ven osteopatías muy importantes, con problemas del desarrollo de cartílago, y también la función de antioxidantes que recién nombramos, principalmente en glándula mamaria, en pulmones, por ejemplo, donde en el caso de los animales jóvenes suele ser muy importante. En Argentina se ve mucho en las recrías, o sea, en los animales en crecimiento, a partir de los 100 kilos hasta quizás los 300, 400 kilos de peso vivo. Problemas crónicos respiratorios, por ejemplo, conjuntivitis o lagrimeo frecuente, donde generalmente esas patologías están relacionadas con estas carencias de vitaminas y minerales. Sabemos que el requerimiento de cobre es muy bajo. En realidad, durante el crecimiento se requiere entre 10 a 15 miligramos por kilo de materia seca.
Por ejemplo, una hembra, una vaquilla de 200 kilos de peso vivo, requiere de 60 a 90 miligramos por día, o sea, es sumamente bajo. El problema es que los alimentos tienen muy poca cantidad de cobre y además, en muchos casos, hay otros componentes que pueden estar interfiriendo en la absorción de ese cobre. Cuando existe la deficiencia de cobre, aparecen signos clínicos muy importantes. ¿Qué ocurre primero? Vamos a ver el aumento de enfermedades en el grupo, lo que recién les comentaba, las neumonías. Vamos a ver diarreas, lesiones articulares, ya cuando tenemos los animales con las articulaciones inflamadas o cuando se muere alguno que hacemos las necropsias, trastornos de locomoción, caminan varados, duritos, ¿sí? Aparte, notamos a los animales anémicos, que es una anemia que se caracteriza por ser microcítica e hipocrómica, o sea, glóbulos rojos muy chiquitos y con muy baja concentración de hemoglobina. Por lo tanto, va a llevar poca cantidad de oxígeno. El animal se encuentra abatido, se mueve poco, come poco, crece poco, ¿sí? Así que por eso se da el menor aumento de peso vivo y además se da la pérdida del color del pelaje de estos animales, ¿sí? Uno de los problemas es que esta es una enfermedad muy estudiada y en general se asume que las etapas de la patogenia, digamos, del desarrollo de la enfermedad, se denomina primero a una depresión, o sea, cuando hay menor ingesta, menos depósito hepático, pero sin signos clínicos. O sea, el animal va perdiendo la reserva de cobre que tiene en su órgano principal, que es el hígado. Ahí, a través de una proteína, se va almacenando el cobre. Y cuando el organismo lo va necesitando, a través de otras proteínas, lo va liberando a través de la sangre y lo lleva a los distintos tejidos. O sea que siempre vamos a encontrar una concentración de cobre en plasma relativamente en el orden de 70 a 90 microgramos por decilitro. Se habla de una deficiencia cuando ya la concentración de cobre en plasma es menor a 60 microgramos por decilitro. A eso lo llamamos hipocupremia. Pero todavía acá, a pesar de que ya el animal está con una disfunción, con un problema orgánico, todavía no hay demasiados signos clínicos. Cuando se produce la disfunción, que ahí ya hay fallo enzimático, hay daño bioquímico y aparecen los signos clínicos, entonces se llama hipocuprosis. Pero fíjense que hasta que llega el animal con signos clínicos, ya viene procesando de manera fisiológico-metabólica una deficiencia que obviamente lo va a traducir ese animal en menor ganancia de peso, enfermedades clínicas y también menor desarrollo y pérdidas en el sistema productivo que nosotros tenemos. Existen muchos antagonistas para el cobre. ¿Qué quiere decir? Que hay otros minerales, por ejemplo, como el azufre, que puede hacer que el cobre no se absorba. El azufre puede ser que no se absorbe el cobre, ya sea trabajando a nivel ruminal en conjunto con el molibdeno, donde puede provenir tanto el azufre como el molibdeno a través del suelo, en los alimentos o bien a través del agua. En Argentina tenemos una gran zona en el centro del país donde el agua es de muy mala calidad. O sea, en el oeste de Santa Fe y centro de Córdoba tenemos agua con muy alto contenido de azufre, o sea, en forma de sulfato, inclusive formando sulfito de sodio, donde este azufre va a estar disponible en el rumen y además es muy perjudicial para la absorción principalmente de estos microminerales. O sea que son zonas muy complicadas para el buen desarrollo de estos animales, ¿no? Principalmente de las categorías jóvenes. En algunas zonas también el molibdeno
es un problema. Cuando hay azufre y molibdeno, se forma un complejo que es el tiomolibdato, donde esto arresta al cobre y no lo va a dejar disponible para los tejidos. Y por lo tanto, se produce una carencia secundaria, porque el cobre está en la dieta, pero en realidad los animales no lo pueden utilizar. Otro mineral que también puede estar interfiriendo es el hierro. El agua puede tener un alto contenido de hierro y en Argentina hay zonas donde el suelo y los alimentos tienen muy alta concentración de hierro. Por lo tanto, ese es un problema para estos microminerales y su absorción. El sistema NRC de 2001 considera que el requerimiento de cobre puede ser aumentado si el azufre y el molibdeno sale de estos valores. O sea, todo el requerimiento de cobre que expresan las tablas está considerado para valores de hasta 0,25% de la materia seca de azufre y de hasta 2 miligramos por kilo de materia seca de molibdeno. ¿Qué ocurre? Si tenemos alimentos como por ejemplo los granos de destilería que tienen alto contenido de sulfatos o la melaza de caña de azúcar que también suele tener alto contenido de sulfatos o de agua con alto contenido de sulfato, debemos considerar o aumentar el contenido de cobre en la dieta o bien estar utilizando fuentes de cobre con mayor absorción o quizás fuentes orgánicas que lleguen hasta el intestino delgado que atraviesen el rumen para poder ser absorbido. Como recién les decía que en Argentina el agua tiene alto contenido de sulfatos, para un animal de 200 kilos de peso vivo, que consume alrededor de 20 a 25 litros de agua, y si tenemos en cuenta que come alrededor de 5,5, 6 kilos de materia seca, en general las dietas base nuestra, cuando son a base de silaje de maíz en los sistemas en confinamiento, tienen alrededor de 0,14% de la materia seca como sulfato, ¿sí? Como azufre. Los sulfatos en agua debemos considerar que un tercio de lo que expresa en forma de sulfato es realmente el azufre. O sea que si yo tengo acá un valor de 1000 miligramos por litro de sulfato, un tercio de esto es azufre. Por lo tanto, aquí, para las diferentes calidades de agua, podemos ver que el límite superior quizás sería de alrededor de 750 miligramos de sulfato en agua, donde estaría haciendo un aporte de 0,1% en la dieta para esa cantidad de materia seca y ese consumo de agua, lo que elevaría ese 0,14 a 0,24. O sea que estaríamos llegando al límite superior de contenido de azufre en la dieta que se recomienda para estas categorías para no tener interferencia con los microminerales. Cuando ya el agua tiene 1000 miligramos de sulfatos, empezamos a tener algún problema con el cobre, por ejemplo, porque ya tenemos 0,27% de azufre. Sin duda que tenemos también el problema de que en el verano los animales aumentan el consumo de agua y por lo tanto ya estos 22 litros pueden ser 25 o 26. Entonces empieza a manifestarse generalmente la enfermedad. En primavera-verano es donde nosotros más vemos los problemas relacionados con las carencias de cobre, ya sea por el incremento del consumo de agua, porque tiene sulfatos, pero también porque el agua generalmente tiene hierro y también produce una disminución en la absorción de cobre. Sin duda que si estamos en establecimientos con 1500 a 2000 miligramos, como es en el norte de Córdoba, Santiago del Estero, entonces estamos con serios problemas para poder tener cobre absorbible en el intestino.
Entonces es muy importante tener en cuenta estos problemas, ¿no? El cobre y el sistema inmune van de la mano, ¿sí? En la vaquillona produce menor actividad de los neutrófilos, o sea, de la defensa del glóbulo blanco, mayor susceptibilidad en enfermedades microbianas, tal vez debido a las enzimas y a la citocromo oxidasa, ¿no? Los terneros cuando tienen depresión en cobre, generalmente tienen baja actividad fagocítica de los leucocitos, de los glóbulos blancos, y por lo tanto comienza a hacerse evidente las enfermedades que nosotros podemos evaluar rápidamente cuando aplicamos cobre inyectable, por ejemplo, que se revierten esos problemas, ¿no? Por lo tanto, es muy evidente eh, cómo esa patología depende de la deficiencia de cobre. Nosotros generalmente aportamos cobre siempre en las raciones a partir de sales minerales. La hipocuprosis se relaciona también con menor implantación embrionaria, o sea que trae problemas reproductivos. Nosotros sabemos que las vaquillonas son el grupo más fértil que tenemos en el establecimiento. Sin embargo, a veces con las carencias de microminerales y vitaminas, hay lugares donde tenemos serios problemas de fertilidad en las vaquillonas, ¿no? Ya sea por implantación embrionaria o por pérdida temprana de esos embriones, ¿no? Reabsorciones alrededor de los 40 días. Hoy, con las ecografías en Argentina, los profesionales usan mucho el ecógrafo, entonces la ventaja de eso es que realmente ellos pueden ver las reabsorciones. Antes, cuando se hacía la palpación rectal, generalmente gran parte de las pérdidas ya se habían dado al momento de la palpación, por lo tanto no se detectaban. En este caso podemos ver el efecto de la fertilización con azufre en el campo sobre la concentración de cobre hepático. Este es un trabajo que está en un simposio donde se evaluó el estado inicial de los animales, donde esos animales tenían alrededor de 68 microgramos o miligramos por kilo de tejido de cobre hepático, y en el establecimiento se realizó una fertilización con sulfato de amonio, o sea que acá tenemos principalmente el azufre con nitrógeno que se incorporó al suelo y se dejó una zona sin fertilizar. ¿Qué se vio? Que los animales todos recibieron una premezcla a voluntad con 0,25% de cobre en forma de sulfato y que la pastura, luego de esa fertilización, aumentó el contenido de azufre, pasó de 0,3 a 0,5%. ¿Y qué se vio? Que ese azufre que estaba en la pastura interfirió, como vemos en esta columna azul, con la absorción de cobre en los animales. O sea que los animales comenzaron con 68 ppm y luego un grupo fue a la pastura fertilizada y el otro grupo fue a la pastura sin fertilizar. Pero los dos grupos recibieron la suplementación con cobre. Por lo tanto, el grupo que fue en la pastura con alto sulfato, se vio que gran parte del cobre que recibía con la suplementación no lo podía absorber y no se depositaba en hígado. En este caso, vemos terneros con deficiencia de cobre, que es bastante típico. Estas fotos son muy recientes. El ternerito que tiene collar rojo estaba todavía tomando leche en un establecimiento donde el productor, si bien desafía a las vacas, está todavía con un sistema pastoril, con baja suplementación con silaje y tiene una producción aproximada de 25 litros y medio, 26 litros por día promedio de todo el rodeo, como promedio anual, o sea que hace picos de 28, 30 litros en otoño-invierno por vaca por día, pero suplementa muy poco con sales minerales. ¿Qué ocurre? En este establecimiento, sin duda que principalmente ahora, primavera-verano, esas vacas van a tener muy bajo depósito de cobre y por lo tanto la leche que se les suministra a esos terneros también va a tener baja concentración de cobre.
Por otro lado, en esa zona hay agua con alto contenido de sulfato. En ese caso, hemos medido 1100 ppm de sulfato. Por lo tanto, el productor esperaba que no haya problemas de deficiencia debido a que él utiliza leche y no sustituto lácteo. Pero bien, ya hace un par de años donde ve que comienzan los terneros con despigmentación, como vemos aquí alrededor del ojo. Pensemos que este es un ternero de aproximadamente 50, 60 días de edad. Y a la derecha vemos una ternera que ya está en la etapa de recría de aproximadamente 160, 170 días, donde además de tener ya la zona periorbital despigmentada, también comienza con despigmentación en el cuello. Esto es evidente de una deficiencia de cobre. ¿Qué ocurrió? Este productor es donde se hizo un perfil metabólico, se mandó a analizar sangre y suero a un laboratorio para hacer determinaciones de glutatión peroxidasa, de calcemia, fosfatemia, magnesemia y enzimas hepáticas. Y realmente la deficiencia de cobre está muy ya pronunciada en este estadio, ya desde los terneros con 40 a 60 días de edad. ¿Qué ocurre? En general los terneros, en las etapas de recría de más de 150 kilos y adelante, la ganancia de peso es buena, están en buen estado corporal, pero el productor me dice que tiene un alto gasto en fármacos debido a los tratamientos de neumonía que son frecuentes y que los animales generalmente se le enferman de manera repentina. Como primera medida para hacer un trabajo rápido, hicimos una aplicación de un producto con más además de cobre, tiene otros microminerales y que aproximadamente entre 20 a 30 días ya empezamos a ver cambios en el pelaje y que la incidencia de problemas respiratorios ya no es frecuente, o sea, ya prácticamente no aparecen animales con problemas respiratorios. Al mismo tiempo, se adicionó en el alimento concentrado de las raciones de estos animales un suplemento vitamínico mineral con macro y microminerales y vitaminas para todas estas categorías, ¿no? Por lo tanto, pero es lo típico, lo más frecuente que nosotros vemos a nivel de campo. Por otro lado, recordar, como dije en principio, que el exceso de cobre puede traer problemas, ¿no? Hay varios trabajos que muestran que una concentración mayor a 20 miligramos por kilo de materia seca disminuye la fermentación ruminal. Y además, una concentración mayor a 30 miligramos produce daño hepático y de los glóbulos rojos, o sea que es negativo una alta suplementación. La intoxicación inclusive puede producir la muerte, generalmente se da en casos inyectables, alrededor de las 24 o 48 horas de realizado el tratamiento. O sea que hay que sacar bien las cuentas y hay que realizar la suplementación adecuada. Para el caso del zinc, en ganado de carne generalmente se asume 30 miligramos por kilo para las tablas de ganado de carne, y en ganado lechero, quizás en vacas lactantes de alta producción, hoy se trabaja con un poco más de zinc, hasta 70, 80 miligramos, pero en crecimiento la tendencia es trabajar con concentraciones entre 30 a 35 miligramos por kilo. Es importante manejar una relación de zinc y cobre alrededor de 4:1. El zinc en exceso puede interferir con la absorción de cobre. Por lo tanto, si nosotros tenemos alrededor de 12 partes por millón de cobre, podríamos estar sin dudas elevando un poquito más la de zinc, hasta 40, por ejemplo, ¿no? Pero esa sería una relación adecuada para no pasar, o sea, mantener 4:1. Si usamos 12 de cobre, podemos usar hasta 48 ppm de zinc.
La deficiencia de zinc generalmente se da por enzimas, ¿sí? Se llaman metaloproteinasas porque son enzimas que están acopladas a un micromineral, principalmente de la matriz ósea, donde se producen desórdenes esqueléticos, o sea, del desarrollo, y donde se observa una osteocondrosis, ¿no? Vemos los animales con andar rígido, en puntita de pie, por ejemplo, que lo suele llamar el productor, hinchazón en las articulaciones, carpo y nudo, acumulación de fluido en subcutáneo, esto no es frecuente, pero lo hemos visto en terneros de recría de 6 a 8 meses, ya también con paraqueratosis en la piel, o sea, lesiones parecidas a la de los hongos, ¿sí? Pero que se diferencian de que son lesiones con engrosamiento de la piel, que a la histopatología el histopatólogo nos informa que es una paraqueratosis, y además a la necropsia se ve en los animales jóvenes una reducción del timo y defectos en la inmunidad mediada por células, o sea, inmunoglobulinas, ¿no? También se observa lesiones en epitelio ruminal, generalmente en el rodeo y su fertilidad, y retardo en el caso de los machos en el crecimiento testicular, puede ser en el caso donde se produzcan toros, y también en los sistemas lecheros ya sabemos que la pododermatitis responde a las deficiencias de zinc. El estrés también puede provocar estos descensos de zinc plasmático, o sea que es muy parecido al problema de cobre, ¿no? En cuanto al zinc en la dieta, y hay muchos trabajos, y yo puse en el caso de novillo, pero en realidad es aplicable totalmente para el caso de las terneras, donde se utilizó un grupo control con 33 miligramos por kilo de materia seca, o sea que estaría dentro de las recomendaciones en un rango mínimo, y además se realizó 2 tratamientos, uno aportado con óxido de zinc y otro con un complejo de proteína zinc, de sumarle 25 miligramos por kilo, o sea que van a quedar con 58 miligramos los 2 tratamientos. ¿Qué se vio? Una respuesta favorable en aumento diario de peso vivo de un 9,3% para el caso del óxido de zinc y de un 11,3% para el caso del proteinato de zinc. En realidad, estas pequeñas diferencias, cuando son entre el 8 al 12%, el productor a campo no las ve. Pero lo que ocurre es que desde que el ternero sale del desleche hasta que llega al parto, es ahí donde vemos que perdemos 2 meses o 3 meses de vida, quizás causado por estas patologías que producen retraso en el crecimiento o menor ganancia diaria, ¿no? En muchos campos vemos que se llega con el peso ideal al servicio a los 12, 13 meses de vida, y en otros nos cuesta un poco más, 15, 16 meses, prácticamente con la misma dieta. Bueno, muchas veces esas situaciones se dan por estas deficiencias. En cuanto al manganeso, que este es un mineral que se viene estudiando últimamente con más frecuencia, es un componente enzimático importante que actúa básicamente en el metabolismo de los hidratos de carbono y tiene un alto impacto en el metabolismo, pero en realidad no produce manifestaciones clínicas tan evidentes. Por lo tanto, se lo tiene poco en cuenta, salvo cuando el productor ya trabaja con un nutricionista, entonces el nutricionista obviamente va a querer cubrir la deficiencia de manganeso y para que no ocurra, ¿no? Pero generalmente ocurre menor crecimiento y en algunos establecimientos anormalidades esqueléticas, ¿no? Por ejemplo, algunos tendones más cortos, deformados, fallas en los cartílagos, por ejemplo, anormalidades en el nacimiento. Acá lo que más se ve es un acortamiento de los tendones flexores, donde el animal va a caminar en punta de pie o inclusive a los pocos días de vida todavía no logra incorporarse, ¿no? Lo que vemos es que con las inyecciones de algún complejo mineral que contenga manganeso, ese animal en el orden de 7 a 10 días comienza a recuperarse. También
se observa una disminución de la capacidad reproductiva y como actúa en la superóxido de dismutasa mitocondrial, tiene un efecto oxidante donde va a ser importante a nivel del metabolismo energético de los animales. El sistema NRC 2001 sugiere una concentración de 20 miligramos por kilo de materia seca para el caso de crecimiento. En este año se va a dar a conocer las nuevas tablas de requerimientos de NRC. Va a comenzar primero en Estados Unidos, ya está anunciado, luego para el resto del mundo. En vaca lechera se sabe que los requerimientos pasaron de alrededor de 25 a 40, 50 miligramos por kilo. En el caso de las recrías, ya hay algunos trabajos que muestran que quizás la concentración ideal es de alrededor de 30 miligramos por kilo para las categorías jóvenes. En las dietas, en un ensayo parecido con una dieta control menor a la recomendada por la NRC, donde se suplementaron 16 miligramos por kilo, donde no estaba tampoco demasiado baja, se la suplementó con 50 miligramos por kilo. Y los resultados del grupo control fueron, versus a los suplementados, terneros más livianos, o sea, los que no se suplementaron ganaron menos peso vivo, tuvieron menos manganeso en sangre, el 50% de los terneros tuvo signos clínicos de deficiencia, o sea, cuando nacieron en las vacas que llegaron al parto, tuvieron prognatismo, tuvieron inestabilidad articular, de articulaciones, enanismo inclusive, que son los signos clínicos más evidentes de la carencia de manganeso. Y el otro micromineral que quizás sea uno de los más importantes o de los que más se viene estudiando de hace muchísimos años es el selenio. Sabemos que el selenio es importante. En Argentina, por suerte, podemos suministrar la cantidad de selenio que sea necesaria. No hay una legislación todavía que nos prohíba una cierta concentración. Pero sí se sabe que el calcio en la dieta, sobre todo cuando está por arriba del 1% de la materia seca, puede disminuir la absorción de selenio. También, como dije antes, el contenido de azufre en la dieta o de agua va a disminuir la absorción de selenio. Por lo tanto, cuando hay ya sea contenido de agua o alimentos con alto porcentaje de sulfatos, hay que asegurar que el selenio esté en una concentración mayor a 0,3 ppm. ¿Sí? El selenio en general tiene una digestibilidad o una absorción reducida. Por lo tanto, es importante estar atentos en cuanto estamos suministrando para una adecuada absorción. En categorías jóvenes, lo que más se ve, sobre todo en los terneros, en la invernada, en todo lo que es la recría, este mineral sí produce muerte cuando se produce una carencia, inclusive con animales gordos, donde se produce la distrofia muscular nutricional, enfermedad del músculo blanco, ¿sí? Como les dije hoy, básicamente porque produce una necrosis a nivel de músculo cardíaco, de diafragma, de intercostales, de lengua. Entonces son órganos vitales. Por eso el animal se muere, aparte de producir un fallo enzimático multiorgánico. Generalmente se da la deficiencia en conjunto con la vitamina E. Y además, antes de que se produzca esta muerte de los animales, que generalmente se da cuando se produce algún problema de estrés, cuando los desafiamos a mayor ganancia de peso, se ocurre, o bien cuando se enfrentan a un estrés por frío. Por ejemplo, en Argentina se suele dar en los establecimientos lecheros en la segunda quincena de julio y principio de agosto, porque son los meses más fríos, donde se producen las heladas más fuertes y donde el animal necesita acudir a mayor energía, ¿no? El aporte del selenio, que se vio que muchas veces los terneros padecen la deficiencia a culpa de que no hemos
suministrado la cantidad adecuada en las vacas gestantes, ¿no? El aporte de selenio durante el preparto tiene un efecto importante sobre un incremento en la inmunoglobulina G en el calostro. Por lo tanto, si alimentamos bien a las vacas, no solo que vamos a tener un efecto favorable sobre el puerperio de la vaca, sino que además vamos a poder transmitir en calostro una buena cantidad de selenio y así producción de inmunoglobulina G que va a estar disponible para la absorción en ese ternero, ¿sí? Si bien este es un trabajo en ternero de carne, hay muchos trabajos en ternero de leche que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué se vio? Que con la suplementación de selenio a 3 miligramos por día en vacas preparto, los terneros tienen más selenio en sangre, en plasma y en hígado al nacimiento y hasta los 42 días de edad en este ensayo. O sea que hay muchas evidencias de que esto ocurre. En Argentina se dio, recuerdo yo, en una crisis muy fuerte del año 2001, donde la leche tuvo un precio de alrededor de 10 o 11 centavos de dólares, donde en ese caso iba a un establecimiento que las vacas ya estaban confinadas y el productor, por la tremenda crisis monetaria, decidió suspender el suministro de sales minerales por su cuenta, por una cuestión de que bueno, se suministraba una mínima cantidad de macrominerales y prácticamente los microminerales y vitaminas se habían quitado de las raciones. Tratamos de utilizar la mayor cantidad de alfalfa posible. Pero ¿qué pasó? Empezamos a ver primero muchos problemas en la temporada de parto siguiente, con retención de placenta, puerperios patológicos, y a partir de los 10 a 15 días comenzaron las muertes en terneros. Lo que ocurría, una deficiencia de vitamina E y selenio, que sin duda esos terneros ya traían el problema desde su gestación y seguramente el calostre y la leche tenía muy bajo contenido de vitamina E y selenio. Por lo tanto, fue manifiesta la mortandad durante la etapa lechal, superó el 30%, y donde en ese caso rápidamente se implementó una aplicación inyectable a los terneros, pero obviamente que muchos terneros ya estaban con lesiones musculares y la muerte de esos terneros continúa, ¿no? A pesar de que hagamos un rápido tratamiento. En el caso de las vitaminas, ¿qué ocurre? Que la respuesta a la suplementación con vitamina va a incluir una mejor respuesta inmune, menos problemas clínicos de salud, mayor producción y cambio en las características de la carne. Hay muchos trabajos con el suministro de vitamina E, principalmente, con las características, por ejemplo, de color, de contenido de humedad de la carne, y hay muchos trabajos también con el marbling o bien la infiltración de grasa en la terminación de los novillos en relación al suministro de vitamina A. Para los que hacen engorde, los japoneses son los que más trabajos hacen en el manejo del suministro de la vitamina A para lograr el engrasamiento que ellos buscan, ¿no? Pero bien, las vitaminas, principalmente la A y la E, son dos vitaminas donde también producen, en el caso de la E, produce la muerte, como dijimos antes, en muchos animales jóvenes, pero en gran parte de los establecimientos producen pérdidas económicas, ¿no? Una de las cuestiones que siempre me preguntan los productores y las plantas de alimentos con las cuales trabajo es, ¿qué ocurre con las pérdidas de vitamina? Para el productor siempre es una incógnita, porque realmente es caro el suministro de vitamina con los alimentos. Hay varias publicaciones donde han analizado las pérdidas de vitaminas en distintos procesos. Aquí podemos ver la pérdida de vitamina para el caso de las barritas azules, la vitamina E, para el caso de la barrita roja, la vitamina A. Durante la extrusión a 80 grados, podemos ver que se produce aproximadamente un 10% de pérdida de vitamina E
y un 30% de vitamina A. Para el peleteado a 90 grados, que muchas peleteadoras en Argentina trabajan a esa temperatura, hay también pérdida de vitamina E y de vitamina A. Para el caso del peletizado, pero a menor temperatura, las pérdidas son menores y además, durante el almacenamiento, cuando se tiene durante mucho tiempo, hay pérdida de la actividad de esas vitaminas. Y cuando se producen premezclas, sobre todo las premezclas que tienen alto contenido de cloruro de sodio, que estas son higroscópicas, o sea que van a aumentar la humedad de la mezcla. También hay algunos trabajos que muestran la pérdida de actividad de estas vitaminas. Por otro lado, como les comenté al principio, hay pérdidas también en los alimentos almacenados. Cuando nosotros miramos la concentración de vitamina que tienen los alimentos de los programas de balance de raciones, nos llama la atención que muchos programas no traen contenido de vitamina cargado en los alimentos, principalmente para los alimentos conservados. Por ejemplo, los granos, los silajes o algunos subproductos. ¿Por qué? Porque depende del proceso, de las características del ambiente donde se generó el alimento o la conservación, puede ser que la destrucción de la vitamina sea mayor que en otros casos. Para el caso del grano húmedo como el de maíz en Argentina, que se ensila en una bolsa con alrededor de 25-28% de humedad, podemos ver que la vitamina E se destruye casi totalmente y la vitamina A más de un 80%. Para el caso de los henos, podemos ver que durante 3 meses los ensayos muestran que hubo más de un 60% de destrucción para las dos vitaminas. En el caso de los silajes, lo mismo ocurre, inclusive estuve viendo algunos trabajos donde demuestran que para algunos silajes más del 80% de las vitaminas se perdieron y simplemente para la enificación, la deshidratación de una pastura de alfalfa cuando se hace heno, que la cortamos hasta que hacemos el heno, en esos 4 días puede llegar a un 60% de pérdida de la vitamina E y casi un 40% la vitamina A. Entonces, estas dos imágenes realmente son las que más nos hacen pensar, las que más nos hacen ruido en los establecimientos donde producimos de una manera confinada o bien donde gran parte de la alimentación de los animales es con alimentos conservados. ¿Qué ocurre en Argentina? Los productores generalmente, cuando yo les pregunto qué tipo de sistemas tienen ellos, y me dicen, yo tengo un sistema pastoril y uso algo de silaje. El tema es que cuando hacemos el balance anual del consumo de silajes y de grano, nos damos cuenta que la cantidad de forraje que utilizó el productor durante el año representa alrededor del 35% del consumo total de la vaca lechera. O sea que en realidad el resto, el 65% restante, proviene de granos conservados, de speller de soja, de girasol, por ejemplo, de malta, o bien de silajes de alfalfa, de henos o de silaje de maíz. O sea que en su gran mayoría estamos usando alimentos conservados. Y eso se nota fuertemente los momentos de sequía en nuestro país. Cuando hay sequía como la que venimos pasando en esta primavera-verano, realmente empiezan a aparecer todos estos problemas de pérdida de la coloración y trastornos de la salud. O sea que es evidente que esto está ocurriendo. Y más aún en los sistemas de recrías, desde la etapa lechal hasta el servicio, inclusive en muchos establecimientos, hasta el parto de la vaquillona, donde todo el desarrollo se realiza en confinamiento. O sea que en ese caso es fundamental atender o suministrar el 100% de los requerimientos, porque sabemos que las pérdidas son muy grandes. Para el caso de la vitamina A,
esta se almacena principalmente en hígado. Aproximadamente el 90% de la disponibilidad de la vitamina puede almacenarse en hígado, y si tiene un buen almacenamiento, inclusive para el caso de los rodeos de cría, puede disponer hasta un principio, por ejemplo, del invierno, de lo que consumió en primavera-verano. Hay que tener en cuenta que no atraviesa la placenta materna, por lo tanto, la vaca debe tener un depósito de vitamina A para que esto pueda llegar al calostro, ¿sí? En este caso, hay ensayos de este autor que sí trabaja con ganado lechero. Las funciones principales de la vitamina A van a ser crecimiento, diferenciación epitelial, función inmune y reproducción. O sea, como vemos, la vitamina A, yo generalmente a nivel práctico de campo la relaciono. Cuando hay deficiencia, rápidamente los animales empiezan con tos, o sea que hay neumonía, y lo otro que veo son problemas oculares de vista, ¿sí? Lagrimeo frecuente. Y cuando aplicamos vitamina A o empezamos con la suplementación de sales, rápidamente se cortan esos problemas. En el calostro, la vitamina A, por ejemplo, o beta-caroteno, depende del consumo de la madre, y entonces es importante para transmitir la inmunidad a los terneros, ya que hay que asegurar a través de la madre porque dijimos que no pasa placenta. La deficiencia en los trabajos que han evaluado los casos clínicos se ven debilidad en los terneros, ataxia, o sea, esto quiere decir un andar inestable, ceguera, cardiopatías. El ternero no succiona, y esto es frecuente. En muchos campos el productor me dice, el ternero nace y no tiene el instinto de mamar, me cuesta que tome la leche. Entonces, eso es importante, ¿no? Parecen terneros inmaduros. Hay mayor cantidad de enfermedades respiratorias y en algunos casos diarrea. Pero sí se ve generalmente los problemas inmunológicos, los respiratorios y oculares es lo que más se ve, dado principalmente por una disfunción aparte del sistema inmune. Para el caso de la vitamina E, sabemos que es un antioxidante liposoluble, o sea, en las grasas, y que esta vitamina se almacena principalmente en la grasa corporal y en el músculo, no así en el hígado. Por lo tanto, cuando estamos con animales delgados, ¿sí?, con bajo depósito de grasa, obviamente que más allá de que si consumió o no una importante cantidad de vitamina, va a tener una baja reserva de grasa corporal, de vitamina corporal. El alfa-tocoferol atraviesa la placenta en pequeñas cantidades, o sea que es importante tener en cuenta que el ternero también, igual que la vitamina A, va a depender del calostro. Por lo tanto, el contenido en calostro de vitamina E puede ser bajo, a menos que la madre sea suplementada, ¿sí? O sea que por eso elegí estas dos vitaminas, tanto la A como la E, porque son sumamente importantes y de alto impacto sobre los terneros. En Argentina todavía es muy frecuente el alto porcentaje de mortandad durante la etapa lechal de los terneros. Se mueren aproximadamente un 15 a 17% de los terneros hasta los 60 días de vida. Y sin dudas que estamos todo el tiempo midiendo la calidad del calostro y en la mayoría de los campos el calostro tiene baja calidad, pero esto se puede solucionar fácilmente previniendo con la alimentación de la vaca preparto, ¿no? O sea que el punto fundamental es ese, atender a la vaca preparto con los microminerales, aparte con una buena concentración proteica de la dieta proparto para que la vaca pueda suministrar y transmitir a través del calostro las inmunoglobulinas y también los microminerales y las vitaminas, ¿sí? O sea que este es un concepto muy importante, que todo esto se puede prevenir desde el preparto. Para el caso de la función de la vitamina E más importante, porque tiene muchas funciones, pero yo diría que contra el estrés oxidativo junto con el selenio es fundamental. Además, es inmunoestimulante. Es esencial para la función reproductiva óptima. Esto lo vemos en las vaquillonas cuando entran a la etapa reproductiva.
bajo porcentaje de preñez cuando hay deficiencia de vitamina E. Además, para la integridad muscular, circulatoria y el sistema nervioso. Hay que recordar entonces el sinergismo, la doble acción entre vitamina E y selenio. La carencia de vitamina E puede llevar a mayor riesgo de enteritis, o sea, inflamaciones digestivas con diarrea, y además la distrofia muscular. O sea que tenemos dos vitaminas de alto impacto con los problemas que más vemos en las crianzas de ternero. Recordemos que una patología respiratoria en una ternera puede ser que se rechace ya directamente al primer parto, ¿no? Muchas vaquillonas llegan a preñarse y ya en la primer lactancia tienen problemas respiratorios con baja producción porque hay bajo consumo y generalmente se terminan descartando, ¿no? Bien, en este caso quiero mostrar el efecto de la suplementación de selenio y vitamina E sobre el contenido de suero, en suero del selenio y en calostro de la vaquillona y de las crías, ¿sí? Una vez que llegaron al parto. En la dieta tenían 0,16 miligramos por kilo de selenio, ¿sí? Las vaquillonas fueron inyectadas a las 4 y a las 2 semanas previa al parto, o sea, cuando faltaba un mes y a los 15 días previo a la fecha probable de parto. Un grupo control sin aporte de vitamina mineral, uno con 10 mililitros, 20, 30 y 40 de selenio y vitamina E, con este contenido de selenio y de vitamina, ¿sí? ¿Qué se hizo? Se midió la concentración de selenio en el suero y en el calostro de las vaquillonas y la concentración de selenio en el suero de los terneros. ¿Qué se vio? En las vaquillonas, las del grupo control que no recibieron nada, tenían 111 microgramos por litro de calostro. Y podemos ver aquí cómo fue aumentando el contenido de selenio en el calostro para los distintos tratamientos, a medida de que se aumentó la dosis de tratamiento en la inyección. ¿Qué podemos ver en los terneros? Que ya al momento del nacimiento, los terneros de las madres que no recibieron aplicación tenían 51 microgramos por litro. Esto es una concentración relativamente baja. Y que, por otro lado, los terneros que tuvieron aplicación las madres, vemos que tuvieron mayor concentración desde el momento del nacimiento. Pero además, a los 7 días, esos terneros siguieron aumentando la concentración de selenio en suero, ¿no? De esos terneros. Por lo tanto, podemos ver acá lo importante que es, si no vamos a suministrar sales minerales en algunos establecimientos, por lo menos hacer aplicaciones durante el preparto para ya poder estar haciendo una prevención en esos terneros para los primeros días de vida. ¿Qué ocurre con ese efecto sobre el hemograma de los terneros? Aquí se realizó el recuento de leucocitos, o sea, todos los glóbulos blancos en los terneros al nacimiento y a los 7 días de edad promedio. ¿Qué podemos ver? Que a los 7 días hubo una diferencia estadística significativa, o sea, el grupo control tenía 8.400 y los grupos donde recibieron más cantidad de selenio podemos ver que tenían mayor concentración de glóbulos blancos totales, ¿sí? Pero podemos ver que de esos glóbulos blancos totales, los neutrófilos se diferenciaron grandemente desde el grupo control que tenía 31,8% y los otros grupos como hasta el grupo 4 que tenía 34%. Los neutrófilos son el grupo de glóbulos blancos que necesitan los animales para defenderse ante los problemas agudos de infección. Bien, un poco hasta acá pretendía estar transmitiendo algunos conceptos sobre microminerales, vitaminas y bueno, tratar de
de poder mostrarle cómo son las clases, cómo es el sistema de transferencia de los conocimientos, donde en mi caso que soy docente universitario también lo estamos llevando a cabo de esta manera con los alumnos durante todo este año. Por suerte han podido cursar y eso realmente me hace feliz porque en nuestra facultad todas las materias se han implementado en un 100% a lo previsto, ¿no? Nosotros desde Perú Láctea hace del año 2004 que estamos trabajando con este tipo de cursos y bueno, creo que los gestores de esta plataforma deben estar orgullosos de ser los impulsores de este sistema que para aquella época trabajábamos con filmaciones, ¿no? Como resumen, ¿qué les puedo decir? Que los microminerales y vitaminas rara vez causan la muerte, como vimos, la vitamina E, el selenio, sí son importantes, pero sí todos aumentan los casos clínicos de enfermedad, o sea, eso es importante. Vamos a tener rodeos con menor crecimiento, aumenta el porcentaje de mortandad y por lo tanto producen grandes pérdidas económicas. Y eso es importante porque muchos productores no miden este hecho de la pérdida económica, del retraso del crecimiento, de cuál es la edad que las vaquillonas llegan al servicio o cuando llegan al parto, ¿no? Por lo tanto, es importante y yo los estimulo mucho a los productores que realmente hagan cálculos, lleven sus costos y que de esa forma puedan estar evaluando cómo es su plan de desarrollo de las terneras. Aparte de lo que siempre le digo, son las futuras productoras del rodeo y hay que cuidarlas porque hoy cada vez las desafiamos más. En Argentina hay muchos establecimientos, inclusive de esa manera pastoril o semipastoril, que consumen alrededor de un 40% de la materia seca en forraje, en pastoreo directo, con altas producciones, que estamos entre 27, 28 litros promedios anuales, ¿no? Y bueno, y estamos muy contentos y el productor se siente cómodo con ese sistema de producción. Sí, sin duda que en Argentina es muy importante la siembra de alfalfa, más allá de que es un cultivo de que hoy el productor no lo aprovecha adecuadamente, el pastoreo directo se pierde mucho, aproximadamente el 40% queda en el campo, pero bueno, estamos trabajando mucho en eso, ¿no? En enseñarle al productor a poder aprovecharla de mejor manera, con más eficiencia. Y por otro lado también vemos que la alfalfa, el productor por ahí pretende sembrarla en cualquier ambiente. Hoy justamente yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias y hace aproximadamente 7 años hay un grupo de genetistas que están desarrollando variedades para determinados ambientes, ¿no? Donde yo creo que eso va a producir un impacto tecnológico muy importante. Hay zonas bajas donde quedan anegadas, o sea, con agua, y la alfalfa rápidamente se seca. Por lo tanto, es importante, ¿no? Porque en ese caso las alfalfas no duran más de 2 años. Así que es muy, muy caro la implantación de la alfalfa, estamos en el orden de los $400 por hectárea. Y bueno, realmente después si podemos aprovechar poco, entonces eh, no, la dejan de sembrar, ¿no? Y en otros casos hay productores que, sobre todo en los sistemas de encierre, donde han pasado a rotaciones más agrícolas, ya sea con maíz para silaje, con soja, por ejemplo, con trigo, con vicia. Hoy se está haciendo muchas hectáreas también de trigo con vicia para silaje, ¿no? O sea que el productor está cambiando sus rotaciones de acuerdo a la zona donde está arraigado y eh, donde más fuerte impacta el clima.
La reserva hepática, José Luis, va a durar dependiendo el balance entre el consumo y los requerimientos, ¿sí? Supongamos, si tenemos una primavera-verano con buena disponibilidad de forraje y el animal pudo depositar cobre en hígado, en otoño-invierno, si el consumo de forraje es poco, va a empezar a gastar esa reserva de cobre de hígado. Pero el tema es cuán poco es el suministro, porque puede ser que utilicemos forrajes que no tienen casi nada, entonces va a durar muy poco, o forrajes que tengan algo y por lo tanto va a durar más. Ese es un poco el problema, ¿no? No tenemos un parámetro para decir, bueno, va a durar 2 meses, 3 meses. Hay ensayos donde muestran que utilizando algunos complejos inyectables de liberación lenta de cobre, realizan aplicaciones cada 3 meses y de esa manera se logra tener una concentración de cobre en sangre relativamente adecuada, ¿sí? Para Luis Fernando, pregunta si la inclusión correcta de vitaminas en la leche modifica químicamente la composición. Me imagino que si modifica la composición de la vitamina. A ver, muchos ensayos han mostrado que la mayoría de los ensayos, sobre todo los más antiguos de antes del año 2000, los ensayos se hacían adicionando la vitamina en la leche con el sustituto lácteo, ¿no? O sea que hacían una alimentación base y a un grupo le agregaban vitamina y a otro grupo le agregaban más, por ejemplo, con distintos tratamientos y así iban evaluando, ¿no? Sin duda que sería una de las formas agregar la cantidad de vitamina o microminerales en la leche, lo cual, bueno, hay que hacerlo todos los días, ¿no? O por lo menos habría que hacerlo día por medio para tener una rutina de trabajo sobre esto, ¿sí? Violeta pregunta si los terneros nacidos de vacas con deficiencia pueden tener distrofia muscular. Sí, exactamente. Ya nacen con una baja concentración y pueden morir muy repentinamente en pocos días, ¿sí? Así que es así. Bien, sobre la congelación del calostro hay trabajos y también sobre la pasteurización, ¿sí? Hay varios trabajos que muestran que con la congelación y la pasteurización se pierde la actividad de las vitaminas. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Inclusive hay desnaturalización de algunas proteínas, lo cual estaríamos perdiendo actividad. Marvin pregunta si hay alguna respuesta inmediata del por qué algunas vacas posparto tienden a buscar lamer tierra. Generalmente es una deficiencia mineral, puede ser una relación calcio-fósforo, puede ser deficiencia de hierro, pero sí, en Argentina se da mucho y bueno, generalmente hay que hacer un balance, ¿no? Ver cuando hacemos el balance de dieta con los programas, rápidamente podemos ver cuáles son los minerales que están más carentes, ¿no? O que más están en deficiencia. Bien, Adriel pregunta cómo es la biodisponibilidad de los minerales en los forrajes comparado a los demás fuentes de las premezclas. Los forrajes cuando son verdes, en realidad, suelen tener mayor biodisponibilidad que las premezclas, ¿sí? Por ejemplo, una pastura de alfalfa puede llegar a tener más biodisponibilidad de cobre que una premezcla de cobre. Pero el tema es que deberíamos tener el conocimiento de cuánta cantidad de mineral tiene esa pastura, o bien cómo es el suelo en nuestra zona, ¿no? Entonces, en ese caso, es así el asunto. Nosotros acá en Argentina vemos que, por lo menos, yo tengo la suerte de trabajar en una empresa donde me permiten mandar una gran cantidad de análisis de alimentos para analizar. Lo hacemos en un laboratorio cerca por NIRS, donde nos da, si bien no es exacto, nos da una aproximación de macro y algunos microminerales.
¿Qué vemos? Que hay una gran diferencia de acuerdo a la zona por calidad de suelo en cuanto al contenido de macrominerales. Hoy les decía, lo que más veo es diferencia de calcio, de fósforo y de azufre, ¿sí? En muchos casos el azufre está alrededor de 0,12, siendo que lo normal para un silaje de maíz sería de alrededor de 0,20. Y por otro lado, el magnesio también muchas veces lo encuentro con valores menor a 0,2%, cuando en realidad debería tener 0,22 a 0,24. ¿Sí? Desde ya, muchísimas gracias por la participación y nos estamos viendo próximamente. Un saludo a todos, que tengan un muy buen fin de semana.